Mejórate es una plataforma de bienestar integral basada en 6 pilares: espiritual, emocional, mental, físico, social y ocupacional. Nuestro propósito es informar e inspirar compartiendo historias, reflexiones y herramientas que impulsen tu crecimiento personal. Y más que seguir un único estándar, Mejórate es una invitación a cuestionar, explorar y descubrir qué significa para ti mejorar. Yo soy Maite Sánchez. Y yo soy Jimena Calderón. Bienvenidos a un episodio más de Mejórate. Bienvenidos a Mejórate. Estamos muy emocionadas, súper ilusionadas y muy conmovidas de que hoy por fin se inaugura este proyecto que tanto hemos disfrutado construir. Como ya escucharon en la intro, Mejórate es un proyecto de bienestar en el que hoy les vamos a platicar un poco más de quién es Jim, de cómo es su historia y su camino en el bienestar, de quién soy yo. La idea es que nos puedan conocer un poco más, que sepan quién está detrás del micrófono. Entonces, en este episodio vamos a estar Jim y yo únicamente. Y de todo corazón esperamos que lo disfruten mucho. Además de lo que ya mencionamos en la intro y lo que les acabo de contar, Jim, ¿qué más hay que platicarles de qué es Mejórate? Bueno, a mí lo primero que me gustaría ahondar es en nuestros 6 pilares, que como lo mencionamos en la introducción, estamos considerando el bienestar desde la perspectiva de tener un balance entre nuestra salud emocional, mental y física, con nuestro propósito ocupacional y también con nuestra salud ocupacional, porque creo que en ocupacional puede entrar salud financiera también, nuestra conexión espiritual y también, no menos importante, el bienestar social, ¿no? Los vínculos que tienes y las relaciones de las que te rodeas. Creo que estos pilares se pueden interpretar de diferentes formas y también habrán personas que dentro de su bienestar estén considerando otros pilares que nosotras no estamos viendo en este inicio del proyecto, pero me encantaría como hacer énfasis pues en esa visión integral que nosotras tenemos de la salud. Por otro lado, al final estamos arrancando con un podcast para este proyecto, pero la visión que nosotras tenemos para Mejórate a largo plazo es que se convierta en una plataforma donde podamos tener pues un espacio para todas las personas que estén interesadas en el bienestar, que les podamos ofrecer experiencias, productos, servicios y obviamente el podcast que van a poder escuchar todas las semanas con diferentes temas que ya May nos va a platicar un poquito más de eso. Y bueno, por último, nuestro nombre, que el único disclaimer que quiero dar es que ya sabemos que está medio raro que sea Mejórate con X, pero queríamos que fuera un poco original. Al final también es un podcast que va a tener un factor de inesperado y nuestro nombre tenía que reflejar eso. Obviamente con nuestra O súper grande, simbolizando este círculo, que es la forma en la que vemos el bienestar, que no es lineal, que muchas veces regresas al mismo punto a enfrentarte con los mismos problemas, pero con nuevas herramientas, y que todo es un ciclo. Entonces, esas serían las cosas con las que yo arrancaría de Mejórate. ¿A ti qué te gustaría agregar, May? Además de lo que tú ya platicaste, yo creo que está bien adelantarles que en el podcast van a poder encontrar conversaciones entre Jim y yo. De repente vamos a estar nosotras hablando de un tema en específico. Y otro formato también van a ser estas entrevistas que hagamos con expertos que le hablen a las diferentes o a los diferentes pilares que tenemos en Mejórate. Entonces vamos a tener fitness coaches para entrarle a lo físico, vamos a tener a directores generales, que creo que está súper interesante porque muchos pilares se tocan. Entonces, como desde sus hábitos y esta parte más de resiliencia y mental, pero al mismo tiempo, cómo encuentras propósito en tu camino laboral y que nos platiquen de sus carreras que van a ser historias espectaculares. Vamos a tener a expertos en temas de biohacking. Después, para este pilar más emocional y espiritual, vamos a hablar de constelaciones familiares. Vamos a tener perfiles espectaculares que ni nosotras nos imaginamos que íbamos a poder entrevistar y tener el privilegio de tener estos invitados. Entonces, además de las entrevistas, también vamos a hacer un formato diferente, que son estas pruebas. Y la idea es que vamos a jugar con Mejórate y hacer como ir a hacer hielos, el retiro de silencio, en donde después podamos venir a hacer un capítulo y hablar en el episodio de qué aprendimos, cómo nos fue, y darle como este giro también de probar cosas que le habla a los pilares de Mejórate y tener episodios platicándoles. Y la verdad es que para las dos
creo que el objetivo último y la misión del proyecto es que sea un destino para los interesados y como entusiastas del bienestar, para gente que quiere literalmente mejorar como personas y encontrar nuevas herramientas, nueva información, tener pláticas que sean interesantes y que traigamos historias que realmente nos puedan ayudar a ver ciertas situaciones con diferentes perspectivas y que podamos, yo te lo decía el otro día, pero siento que es muy bonito cuando si tú eres experto en un campo, después tomas toda esta sabiduría y conocimiento y lo pones al servicio. Entonces creo que va a ser algo muy bonito para nosotras dos hacer estas entrevistas de primera fila y después poder compartirlo me emociona muchísimo. Me encanta. Y sí, nos pueden considerar sus conejillos de India para probar diferentes herramientas y tendencias de bienestar. Eso es personalmente una de las cosas que más me entusiasma de este proyecto. Así que me encanta. Va a estar bueno. Hagámoslo. Bueno, pues ya que les platicamos un poco más de qué es Mejórate como plataforma y del proyecto, y también el objetivo de este capítulo de introducción es que nos conozcan mejor a ti y a mí, y como ya decíamos, que sepan quién está atrás del micrófono. Jim, cuéntanos un poco más de tu historia, de qué ha pasado, que comienzas este camino hacia hoy estar tan interesada en temas de bienestar. Y pues nada, el chiste es que te conozcan un poquito más. Bueno, en términos de bienestar, yo siempre desde que nací he tenido una fijación con el bienestar. O sea, siempre he buscado estar mejor. Y la razón de esto es porque por mi contexto familiar, social, de escuela, y creo que este tipo de cosas que pasan en la vida siempre son multifactoriales, yo siempre tuve dos cosas que creo que me caracterizan mucho. Primero que nada, una autoexigencia fuertísima. Y segundo que nada, una intensidad por la vida. Que ambas cosas creo que tienen su lado muy luminoso y bonito, pero también ambos lados pueden tener un lado muy oscuro, como todo en la vida. Vivo intensamente, lo siento todo. La felicidad es euforia, la tristeza es depresión, etcétera, ¿no? Y creo que desde niña como que tuve esta noción de que a lo mejor mi cerebro funcionaba un poquito diferente a lo que yo veía en mis compañeros, en mis amigos, en mi familia. Como oscilar entre estos estados de ánimo tan radicales, sentir un nivel de obsesión con la perfección, literalmente. Y esto se empezó a manifestar en mi vida de diferentes formas. La más tangible e inmediata es que yo tuve un desorden alimenticio por casi 10 años de mi vida, que empezó desde los 11, 12 años hasta los 22, 23 años. Y creo que era mi forma de intentar controlar, pues sí, lo que yo veía como imperfecto o un cierto estándar o una cierta altura a la que yo sentía que tenía que llegar. Y como no sabía cómo hacerlo, y si era muy consciente de que vivimos en una sociedad que alaba la delgadez, era como, bueno, pues esta es la forma más fácil de hacerlo. Me explico, de llegar a esta perfección que nos han vendido los medios, los libros, los comentarios que hacen nuestros familiares, nuestros amigos, con cero mala intención, pero sí, tristemente es una realidad que nuestra sociedad después, pues tiene estas fijaciones con ciertas cosas, ¿no? Entonces todo esto, pues me llevó a tener este desorden alimenticio y a irme obsesionando cada vez más con exigirme a mí misma. En la escuela me pasó exactamente lo mismo, a lo mejor no tanto en preparatoria, pero sí en la universidad me volví súper, súper autoexigente. Y nuevamente, esto tiene su lado muy padre porque al final creo que eso me permitió conseguir oportunidades padrísimas. Obviamente sacar buenas calificaciones es algo que también es un éxito, que también sabe bien. Pero en mi caso, tras bambalinas, siempre era a costa de, pues no sé, a lo mejor agarrar 2 semanas y trabajar intensamente sin dormir en lo absoluto y después entrar 2 semanas en unos estados depresivos muy, muy fuertes. Yo soy una persona que ha batallado con la depresión y con la ansiedad desde que nací, diagnosticado. Y bueno, ya finalmente termino la universidad con las cosas buenas, con las cosas malas. Creo que al final, a ver, mi vida ha sido increíble, pero sí de joven, lo que volteo a ver para atrás, sigo siendo joven, pero de más joven, más chica. Exacto, es que estaba muy confundida, ¿sabes? O sea, que veía a mis amigos y decía, güey, ¿por qué me cuesta tanto trabajo a veces estar feliz? ¿O por qué
de repente entro en estas rachas maníacas y no puedo dormir por 3 días seguidos. Como que tenía conciencia de que mi cerebro funcionaba diferente, pero no terminaba de entender cuál era el problema. Y tampoco mi familia y tampoco mis amigos. Y también prefería mantenerlo en secreto, como que hacía muchas cosas para que la gente no se diera cuenta. Justo por esas épocas, antes de graduarme en la universidad, me diagnostican un desorden bipolar, que eventualmente otras opiniones lo desmienten. Hoy sé que lo que tengo se llama síndrome disfórico premenstrual, que de hecho es muy normal que se maldiagnostique como bipolaridad, porque también se basa en estas rachas de mucha manía y luego estas rachas de mucha depresión, pero en el caso del síndrome disfórico premenstrual está completamente ligado a tu ciclo. Igual justo vamos a traer una experta en síndrome disfórico premenstrual que nos va a poder platicar mucho mejor. Y toda esta información que hoy me da muchísima paz de conocerme, de entender cómo funciono, pues en ese momento no tenía idea. Entonces yo decía, estoy loca, como que no hay de otra, ya sabes. Y todo esto a la par con todavía esta autoexigencia. Regreso a México porque tuve la fortuna de hacer mi carrera, estudié negocios en moda en París. Regreso a México, me ofrecen el trabajo de mis sueños. Yo me acuerdo que todos mis diarios cuando tenía 11, 12 años eran de yo quiero ser directora en Vogue, mi mamá trabajó en la industria de la moda, entonces yo crecí literalmente rodeada de revistas, le tengo mucho amor a lo impreso, como se podrán dar cuenta. Y cuando regreso a México me ofrecen este trabajo, que hasta me acuerdo que mi papá, porque yo estaba obsesionada con entrar a esta empresa Condé Nast, que fue donde nos conocimos, y me acuerdo perfecto que hasta mi papá me dijo, Jim, es muy raro que en tu primera chamba consigas ese lugar que querías desde niña, como que si no pasa eso, pues vete a la segunda mejor opción. Y yo estaba necia de no, tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. Bueno, lo consigo, entro, y este es un momento de muchísima dualidad, porque por un lado vivo experiencias increíbles, aprendo muchísimo, pero por otro lado, esta autoexigencia hace que yo crezca muy rápido dentro de esta empresa. Yo en esta empresa estuve 5 o 6 años y durante ese tiempo tuve más de 6 promociones. La última promoción que tuve fue, me nombraron como la directora de marketing para Vogue, GQ, AD y las otras marcas que tiene Condé Nast. Y he sido la directora más joven que ha tenido la región hasta ahora, que obviamente fue increíble, pero también pues de repente estaba sentada en una sala con otros directores que todos tenían de 40 a 50 a 60 y yo tenía 27, 28 años. Entonces se me botó todavía más el chip de tengo que ser la mejor, tengo que demostrar que si me dieron esta oportunidad es porque la merezco. Y en esa época de mi vida ya venía de abusar mi cuerpo intensamente en la adolescencia con el desorden alimenticio, bueno, en la adolescencia y en la adultez, siempre tener como esta forma de ser tan intensa, tan atascada en ciertas cosas. Y para este punto de mi vida era despertarme todos los días a las 5 de la mañana y meditar y hacer 2 horas de ejercicio e irme a trabajar y acabar de trabajar en la madrugada o de ahí irme a un evento y en los fines de semana trabajar. Como que esta fijación con el bienestar, yo creo que cuando desde que eres niño batallas con la depresión y con la ansiedad, buscas el bienestar porque es algo que no tienes. Eso fue algo que tú me dijiste, de hecho. Y creo que es muy diferente buscar el bienestar que obsesionarte con el bienestar. Y yo en este punto estaba obsesionada. O sea, era como una rigidez absoluta de y voy a hacer hielos y voy a meditar, pero no lo voy a hacer desde el gozo, lo voy a hacer desde ponerle otra palomita. Check. Exacto. E incluso en esa época, que yo creo que fue mi época más dura, acababa el día, me dormía, hacía mi lista mental de, ok, sí medité, sí hice ejercicio, sí hice tal, pero pudiste haber hecho estas otras 3 cosas. Estas no las hiciste. Wow. Y bueno, eventualmente, en este trabajo, justo cuando me dan esta dirección, hay un personaje dentro de la industria de la moda que se llama Anna Wintour, que siempre fue mi ídolo. Yo me acuerdo que la razón por la que decidí estudiar la carrera que estudié fue porque vi un documental que se llama The September Issue, en el que Anna Wintour, que fue pues la cabeza de Vogue por muchísimos tiempos, pero después una de las directoras más importantes de todo Condé Nast a nivel compañía, compartía su visión sobre la moda y a mí se me hizo súper interesante y esa fue la razón por la que yo decidí entrar a esa industria. Entonces, cuando soy directora, me mandan a Nueva York a una serie de reuniones y de eventos, pues literalmente con Anna Wintour y con todas las personas que yo de niña había visto como mis ídolos. Entonces, fue un momento
surreal en el que yo veía estas personas y casi que lo estaba viviendo una experiencia como un sueño astral, como si yo estuviera fuera de mi cuerpo, hablando con ella, interactuando, viendo conferencias a un asiento de distancia de Anna Wintour, que es lo que Anna Wintour simboliza, ¿me explico? Pero Sí. pues, todo este mundo al que yo tenía muchas ganas de pertenecer y lo que para mí significaba el éxito. Y de repente salgo de estos eventos, empiezo a caminar y me echo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo, ¿por qué estoy llorando? No entiendo. Y me acuerdo que me metí a un parque como de no estoy entendiendo esta mezcla de emociones y escribí en un cuaderno que tenía de pues, mis notas del trabajo. Y me acuerdo perfecto que escribí como me doy cuenta de que sí estoy viviendo un sueño, pero no estoy viviendo mi sueño. O sea, estoy llegando a esta cima profesional que yo siempre pensé que iba a ser donde iba a encontrar mi realización y mi bienestar. Y todas las personas a mi alrededor me están diciendo, qué fregona eres, directora súper joven, pero yo no lo siento así, yo me siento más miserable que nunca. Y renuncio, suceden diferentes acontecimientos y al final tomo la decisión de renunciar, de cambiar de rumbo. Pero obviamente para ese punto ya mi salud estaba muy frágil. Yo creo que lo que he aprendido del bienestar en estos últimos años es que es como una cuenta bancaria. O sea, puedes sacar retiros, pero también tienes que hacer depósitos. Y yo creo que desde los 11 años yo llevaba haciendo puros retiros. O sea, quería que mi cuerpo fuera fuerte, pero rápido, pero flaco, pero inteligente, pero audaz, pero ágil, etcétera, pero no estaba metiendo depósitos a través de una correcta alimentación, un correcto descanso, vínculos sanos, contención, apapacho, pasión, lo que le tienes que dar a tu cuerpo para pedirle que tu cuerpo te dé. Y a pesar de que fue un año, esto fue el año pasado, fue un año muy lindo, entré a una compañía que tenía una cultura corporativa impresionante, donde había muchísimo respeto por la vida de las personas, o sea, por la vida personal, más allá de lo laboral, fue el año en el que me casé, etcétera, pues ya mi cuerpo estaba en sus últimas como gotas de gasolina, si lo comparamos con un coche, y literalmente fue un año en el que mi cuerpo dejó de funcionar. Poco a poco funciones de mi salud se fueron apagando. La que a mí más me impactó y más me preocupó fue que empecé a tener muchísimos problemas con mi menstruación, me dejó de bajar o me empezó a bajar muy poquito, empecé a tener unos dolores espantosos, y además de una serie de otros cuadros, obviamente el tema de la depresión hasta acá, o sea, fue un momento, la verdad, muy oscuro de mi vida. Y justo buscando respuestas, encuentro a los doctores eventualmente correctos, me hacen un estudio muy completo que si les interesa, igual esta historia se las puedo dejar más amplia porque seguramente habrán mujeres allá afuera que igual estén batallando con el tema hormonal. Y el doctor, bueno, el grupo de doctores que me atienden, los expertos de salud que me atienden, me dicen, tu salud es, tu balance hormonal tiene los niveles de una mujer menopáusica y tú tienes 30 años, no estás produciendo cortisol. Esto habla de un desgaste que literalmente llevas teniendo desde niña. Si hoy no tomas la decisión de cambiar tu vida y de cambiar tu perspectiva de lo que es el bienestar, no vas a poder tener hijos. Y bastó que me dijeran eso para que yo pudiera soltar mi autoexigencia. Claro. Y creo que eso ha sido hoy muy lindo, porque uno ha sido la lección más padre que me ha regalado la vida. Sí he cambiado por completo mis paradigmas sobre la salud. Justo comentábamos cuando empezamos este proyecto, todas las temáticas que yo te proponía de reto de 75 días de ejercicio, 5 a.m. club, ya sabes, todo intenso. Sí. Y ahorita más bien veo el bienestar desde un punto de vista como mucho más empático, mucho más suavecito, mucho más conectado con la intuición. Y ha sido maravilloso ver cómo mi perspectiva del bienestar ha cambiado junto con el proyecto. Y ya lo último que quiero decir sobre mi historia, porque es muy importante, es que por siempre le voy a estar súper agradecida a esa hija o hijo que todavía no he tenido, pero que sé que voy a tener. Claro que sí. Porque al final yo no pude tomar las riendas de mi salud por mí misma, porque sentía que eso era una falla de carácter, sentía que descansar era una falla de carácter, sentía que ser más libre con mi alimentación era una falla de carácter, no hacer ejercicio era una falla de carácter. Y hoy más bien lo veo como, pues el día que descanso es por tener un bebé, ya sabes. Entonces ha sido muy bonito cómo ha cambiado por completo mi perspectiva y me emociona mucho seguir descubriendo cómo en Mejórate
voy a poder seguir ampliando mi visión y rompiendo mis paradigmas. Me encanta, te lo juro que cuando escucho tu historia, que como tu mejor amiga y socia, he tenido el privilegio de escucharla algunas veces, siempre me toca, me atraviesa, me conmueve, como que es demasiado admirable. Y también me ha tocado estar en primera fila de, pues, esta última etapa que platicas, el diagnóstico y todos los cambios. Y me mueve mucho escucharte decir que el día en que te dicen necesitas hacer estos cambios para ser mamá y para ser familia, que eso le dé un sentido a cuidarte de esta forma más suave, te lo juro que se me hace muy bonito y muy profundo. No, la verdad ha sido el regalo más grande que me ha dado y te agradezco cómo has estado ahí para mí. Pero bueno, cuéntanos tú, Mai, por favor, ¿cuál ha sido tu camino? La vara está muy alta, Jim. Por platicar, tal vez desde mi infancia y recuerdos que tengo y momentos que siento, momentos, personas, la educación, mi familia, etcétera, que siento que conforman la mujer que soy hoy y que quiero ser, la visión de mi vida que tengo, pues tengo que platicar de anécdotas, mi familia, los valores y algunas otras cosas. Entonces, a ver, por hacerlo un poco lineal, te diría que recuerdo una infancia como muy de naturaleza y muy verde. Entonces, desde que era chiquita, recuerdo que todos los fines de semana me iba a Valle Bravo. Tengo una hermana que me lleva un año, Ana Paula, mi hermana, y yo, desde chicas a las 6 de la mañana estábamos como con el rocío y el jardín y saliendo a brincar el tumbling de que en Bubble Gummers y mi mamá acompañándonos a las 6 de la mañana. Siempre, la verdad tengo una familia muy unida, entonces siempre Julián, mi papá, y Ana, mi mamá, nos acompañaban a mí y a mi hermana como bici y montaña y los fines de semana. La verdad es que sí creo que tuve el privilegio, viviendo en la Ciudad de México, tuve el privilegio de que durante mi infancia fueran momentos como eso, muy familiares, muy verdes, muy naturaleza, y creo que hoy lo recuerdo con muchísimo cariño. Hacia la adolescencia me describiría como muy amiguera siempre, la verdad, muy social. Tengo una hermana que es mega intelectual, entonces le encanta leer, entonces yo me la encontraba los viernes como leyendo novelas históricas en su cuarto, y yo de que ya, vamos a salir, y Ana, mi hermana, de que no, qué flojera. Eventualmente Ana, mi hermana y yo nos hicimos, o sea, somos hermanas y además muy amigas, aunque obviamente de chicas, como dos mujeres que nos llevamos un año, habían pleitos por todos lados. Y mis papás nos educaron mucho a apoyarnos, a tener como lealtad la una con la otra ante todo. Entonces creo que los valores familiares, o más bien el valor de la familia, es algo que sin duda diría que me caracteriza desde muy chica, me lo inculcaron. Después tengo una mamá que es pedagoga y un papá que aunque es ingeniero civil, hoy se dedica 100% a la academia. Entonces crecí en un entorno en el que el mundo académico era algo que yo tenía muy cerquita. Entonces, por ejemplo, algo que siempre les voy a agradecer es que en mi casa, me da muchísima risa pensar en esto, pero mi hermana era la típica de dieces siempre, o sea, que neta estaba en Júpiter en clase, ni ponía atención, y salía de los exámenes y decía como 9, 10, 9, 10, y tú y yo lo comentamos mucho porque tu hermano es también muy cerebrito. Sí. Mi hermana igual, y yo llegaba con mi boleta de que la mitad de los... ¿Te acuerdas que cuando reprobabas te ponían en rojo la calificación? O a mí me lo hacían así. La mitad de mi boleta de que en rojo, como 5, 5, 5. Y la verdad es que yo creo que desde chica era medio dispersa. O sea, mi mamá la mandaba a llamar a la escuela como, Maite está corriendo por la cancha de fútbol sin zapatos y no puede hacer eso, ya se lo dijimos. Entonces tenía por ahí un componente también medio rebeldita, más chica. El punto es que, sí, en mi familia como que mi hermana súper mega calificaciones y tal, pero lo que quería decir es que siempre le agradeceré a mis papás que el racional no era el resultado, o sea, no era me importa que saques 9 o 10. Claro. Siempre lo que me decían es, cuando vengas y me traigas esta boleta y yo te pregunte, ¿hiciste tu mayor esfuerzo? La respuesta tiene que ser que sí. Qué padre. No me importa el número, a mí dime, ¿este es tu mayor esfuerzo? Sí. Listo, ya. Fuera. Sí. Entonces, siento que eso se me grabó en el cerebro. Y sí es algo con lo que me quedé. Entonces, hoy yo me voy, después de situaciones, que sea el trabajo, que sea
lo que sea, siempre la pregunta que me hago un poco es conmigo misma, ¿este es o no mi mayor esfuerzo? Y Claro. ya no es algo que rindo cuentas a mis papás, sino que un poco les agradezco ese criterio o forma de ponderar si está bien o no algo, me esforcé y esto es lo mejor que podía dar, sí o no, y con eso me voy tranquila, ¿no? Entonces, hacia la universidad, estudié mercadotecnia en la Ibero y después, la verdad, creo que algo que también formó mucho pues a una persona o a una mujer como muy adaptable y pronta al cambio y como que resolutiva y que saca adelante las situaciones que le trae la vida. Hice un par de intercambios, entonces a los 18 años viví con una familia en Bélgica en donde 100% me adapté a su estilo de vivir, de hacer las cosas, rutinas, cultura, porque cada familia tiene una cultura, como que Claro. son reglas no escritas de aquí esto sí se hace y no se hace, ¿eh? Después mi mamá y mi papá los dos se conocieron haciendo su maestría de tiempo completo. Los dos hicieron el MEDEN, el IPADE y luego mi hermana también. Entonces la verdad es que creo que siempre fue parte de mi camino. O sea, siempre supe que lo iba a hacer y la neta es que hoy pues somos 4 de 4. Entonces sí fue algo que gocé, pero te diría que hoy, volteando un poco atrás, digo, un tema que a mí me apasiona en la vida es la psicología. O sea, como esta forma más de introspección, de reflexión, como el lado psicológico de la vida y el a profundidad, el porqué de las cosas y tal, me encanta. En su momento pensé en hacer una maestría relacionada con esos temas, pero hoy la verdad agradezco muchísimo haber hecho mi maestría de tiempo completo en el IPADE. Creo que me dio estructura mental, muchísima perspectiva, me ayudó mucho a como tomar decisiones basada en como más en hechos y no nada más en suposiciones. Y luego otra cosa que quiero platicar que creo que pues es gran parte de quién soy hoy. Cuando yo tenía 18 años, mi papá un día me dijo, oye, corremos medio maratón. Y yo, pues va. Yo en ese entonces, la verdad, fumaba. Era mucho más salidora, como que tenía 18 años. Estaba en ese rollo. Sí, sí, sí. Pero le dije, va. Y también invitó a mi hermana. Y las dos dijimos, va. Entonces entrené y corrí mi primer medio maratón cuando tenía 18. La verdad fue un desastre en el sentido que se me durmió todo. O sea, del ombligo para abajo, te lo prometo. Me agachaba, mi papá y mi hermana a la fecha se matan de la risa de la escena porque me pegaba en la cadera y les decía, no siento nada. O sea, no siento Pero nada. esto terminando el maratón. No, en el kilómetro 16 yo les decía, estoy completamente adormecida, o sea, no siento nada. Y obviamente mi papá es como, de verdad, es, así como mi mamá es mi ejemplo de disfrute de la vida, de gozo, de optimismo, de, de alegría, de felicidad. Mi papá es mi ejemplo de estructura, de fuerza de voluntad, de determinación, de resiliencia. O sea, me ha tocado como estas dos partes, la verdad, bastante, Balance. entre ellos dos muy extremistas, que yo, y siempre los dos me lo dicen. A mí no me toca educar a mis papás, y a ti no te toca educarnos a nosotros. Obsérvanos y toma lo mejor de mí. O sea, mi papá siempre nos dice, no, toma lo mejor de mí y toma lo mejor de tu mamá y filtra, ¿no? Claro. Y tú decide quién vas a ser. Claro. Nada, entonces corremos el medio y a partir de mis 18 años hice un medio maratón una vez al año, 4 años. Después fue pandemia y justo estábamos en esta etapa en la que nos conocimos, 2020, con The Nast. Fue una etapa de vida de mucho trabajo. Fue muy ruda, la verdad. Sí. Yo creo que es la vez que más cercana me he sentido a algo que podría describir como burnout. Sí. Me tocó, después de graduarme en la universidad, entrar como analista comercial. Muy pronto me dieron la oportunidad de hacer la suplencia de la maternidad de una muy amiga nuestra, Dani. Cuando ella se va, me tocaron cuentas mucho más de una responsabilidad mayor y yo dije, claro que sí, levanté la mano, yo quiero aprender. Y además estaba súper chiquita. Estaba súper chiquita, me gradué a los 24 años. Sí, cuando Dani se fue de maternidad, todos mis pares supliendo a Dani tenían mínimo 10, 12 años más que yo y nada, como que te toca rifártela, lo gocé. Yo para esto, a la mitad de la universidad, había emprendido una marca de tés, entonces venía de una etapa de vida en la que me había puesto en bazares todos los fines de semana. Me tocaba quitarme la pena y literalmente como, hola, ya nos conoces y como que eso también creo que me volvió
a veces desenvuelta y a veces como, nada, hay que atreverse. O sea, como que Sí. la vida, la gente no va a llegar y como, ay, a ver, platícame. No, te tienes que un poco intentar abrir camino. Entonces, justo cuando llego a Condé Nast y estábamos en pandemia, hacían un evento que era para novias, pero no estaba viendo bodas, no hacía ningún sentido. Y fue el momento en el que despegamos esta plataforma que no existía, de Espacio Vogue, en el que pues me tocó o sea, en primera fila salir a promover un evento completamente nuevo. Y fue un reto bien importante en el sentido de que vender algo que todavía no existe no es nada fácil. O sea, tienes que ser como, pues, Muy carismático, sí, pero muy visionaria y elocuente. creértela, sí, y Sí. también de verdad decir, este proyecto va a salir. O sea, lo que yo hoy estoy vendiendo y te estoy prometiendo que es un imaginario, lo voy a poder llevar a cabo. Y la verdad es que se logró y fue increíble. Y el siguiente año se triplicó el tamaño de la plataforma. De tener 16 marcas participantes la primera edición. La siguiente tuvimos 45 y así siguió creciendo. Se fue la plataforma a Miami. O sea, Y hoy sigue existiendo. y hoy sigue existiendo y es uno de los productos más exitosos en Vogue, la verdad, y de Ujú. mejores ventas y mejor utilidad. O sea, fue increíble esa etapa, además de que nos conocimos y siempre se lo agradeceré a Condé Nast y a la vida. Ujú. Nada, el punto es que después de esta etapa en la que sí fue una temporada de trabajo muy ruda, la verdad dejé de correr un buen rato. Después en el 2023, que decidí darme 3 pasos para atrás, cuestionarme si me veía en esa vida en los próximos 5 o 6 años, industria, puesto, Superiores, o sea, ¿quiénes están arriba de ti? exacto. Justo, como que después de echarle una buena pensada, dije, ok, tal vez es momento de replantearme un poquito hacia dónde estoy yendo. En ese momento decidí hacer mi maestría de tiempo completo. Y después cuando me iba de intercambio, se dio la oportunidad. Importante decir que, a ver, todos los 31 de diciembre, y es algo que tú y yo compartimos, las dos hacemos como un inventario de qué quiero hacer este año. Y yo me di cuenta que desde hace 5 años tenía escrito que quería hacer un maratón y no lo había hecho. Y la verdad eso por siempre se lo agradeceré a mi papá, que además de que me enseñó a correr, que es algo que hoy es gran parte de quien soy, y en Sí. muchos sentidos me hizo estructurada y como me permite aplazar la gratificación inmediata, que en nuestra sociedad hoy creo que es algo, no siempre es fácil, pero es bueno haber tenido una experiencia que te muestre que eres capaz. Y para mí eso fue el maratón. Cuando me fui de intercambio, tuve la enorme oportunidad de correr Berlín y me cambió la vida. O sea, la verdad fue un momento de... Me acuerdo que crucé la meta llorando porque como que me rebasó en todos los sentidos. O sea, el respeto que siento por mí misma creció mucho, como que no me creía capaz de hacer eso y te llevas a un límite físico que mínimo yo no conocía. Para quienes han hecho varios podrán imaginarse como qué se siente en ese primero. Es algo que como cuando haces la primera vez de cualquier cosa dices, wow, o sea, nunca había estado en este lugar físico, mental, emocional, ya no quiero, ya no puedo, me duele todo, o sea, tengo ampollas. Fue una locura. Pero bueno, eso fue increíble y creo que me marcó. Y creo que haciendo este proyecto contigo en el último año, me doy cuenta que mi camino al bienestar tiene mucho que ver con poderme dar un par de pasos para atrás y tomar una decisión a conciencia de quién quiero ser, Me encanta. de hacia dónde voy en la vida, de a dónde le estoy tirando, de Que disfrutas también. exacto, en qué soy buena, en dónde están mis talentos, cómo los pongo al servicio. Y para mí hoy, pues Mejórate me está dando esa oportunidad y por eso me encanta el proyecto. Pues muy bien, me encanta que estemos ya finalmente llegando a esto y qué increíble escuchar las dos historias y justo, no sé, es una muy bonita metáfora de cómo llegamos a la mejora personal, que creo que en ambos casos viene desde todo lo increíble que ya tenemos y decir, estoy como partiendo de esta base, pero quiero, no más no es la palabra, pero quiero mejor, quiero más calidad, quiero mejores vínculos, quiero, y también, por otro lado, pues sí, cuando todo mundo tiene detalles en su vida, entonces tú me lo comentabas el otro día, el tema de sobrepensar, me explico, también te Sí. emociona mucho llegar a través de Mejórate a herramientas que te ayuden con eso, en mi caso con la ansiedad, entonces es muy lindo ver cómo la mejora personal puede venir desde lo que no tienes, pero también puede venir desde lo que ya tienes, y eso me entusiasma muchísimo. Totalmente, la verdad, parte del motivo por el que yo también estoy en este camino al bienestar es porque, como bien lo decías, todos tenemos nuestra luz, nuestra sombra, encontrar en qué eres bueno, qué disfrutas, tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. La verdad es que es algo espectacular, pero también es una realidad que hay que encontrar un poco también de qué
pie cojeamos. Yo, por ejemplo, sufro de sobrepensar. Entonces yo puedo tomar una situación y analizarla de más, estar pensando en lo mismo durante mucho tiempo cuando a veces quisiera ya no, o sea, puede caer en ser pensamientos compulsivos. Y me emociona mucho también traer expertos que nos ayuden a indagar en estos pilares de espiritual, de conexión mente, cuerpo, emocionalmente, como saberte regular mejor. Entonces, pues para los que sufren de, pues sí, de sobrepensar o de pensamientos compulsivos o incluso por ahí he escuchado terminología hasta como de volvernos adictos a nuestros pensamientos, pues que somos varios y está increíble encontrar mejores herramientas de cómo regularlo y de cómo en lugar de contarte esta historia de qué me pasa, ¿no? Como que no está bien conmigo, decir, está bien, o sea, mi mente así es y puesto en virtud, o sea, como que ahí te encargo cómo me puede servir, ¿no? Me adelanto a 1000 escenarios, no me suceden ciertos errores porque claro que pensé que esto me podía pasar, entonces ya tengo 3 opciones tal, pero al mismo tiempo a veces, pues podría valer mucho la pena saber regularnos y bajar revoluciones un poco. Entonces creo que eso también va a estar muy padre. Sí, de acuerdo. Y ya que les platicamos de los pilares de Mejórate y un poco nuestras historias, ¿qué te parece si lo conectamos? Y si nos cuentas, Jim, ¿cómo vives un poco tú? ¿Cómo se ven? No de forma teórica, sino como en el día a día, cómo se ven estos 6 pilares que consideramos que son a los que hay que alimentar y echar ojo que tengamos cuidados o procurados en nuestras vidas para el bienestar. ¿Cómo se ven en la vida de Jim los 6 pilares que tenemos en Mejórate? Creo que ahorita estoy en un momento como muy pleno y de mucha tranquilidad con realmente todos los pilares. Obviamente no siempre ha sido así. Como bien nos lo dijo, que ya les tocará ver esa entrevista, Laura Cruz, que la pudimos tener aquí con nosotras, pues la vida es de repente priorizar más lo social, priorizar más lo físico, etcétera. Pero creo que hoy encuentro todos como en la misma frecuencia, pero también en una frecuencia muy diferente a la que yo me imaginaba. Yo siempre pensé, como les platiqué en mi historia, pues que el éxito se veía como en una hiperactividad impresionante. Y hoy, que parte de mi tratamiento es no hacer ejercicio, que además a mí, eso no se los conté, pero me encanta el ejercicio, es lo que más disfruto. De hecho, justo me estoy certificando en un diplomado de ciencias del deporte. Como que al principio sí me destanteó muchísimo, pero después como que aprendí a vivir cada cosa mucho más suavecito. Entonces en lo social se ve como menos amigos, pero de una mayor calidad en mis vínculos. Y también gente de mucha confianza con la que yo sienta que me puedo vulnerar y que ellos se pueden vulnerar conmigo. En lo profesional también se ve como un ritmo de trabajo mucho menos desacelerado, pero mucho más conectado con lo que realmente disfruto. Y creo que eso se puede interpretar en los demás pilares, o sea, en lo físico como mucha más conexión con el descanso, en lo mental mucha menos exigencia con justo lo que mencionas, planear todo y tener todo mi día exactamente estructurado desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Creo que ahorita estoy como avanzando de una forma mucho más compasiva conmigo misma y estoy muy contenta y muy tranquila y sí, creo que ahorita estoy en un muy buen momento con los pilares de mi bienestar. ¿Tú, May? Me encanta. Es que me encanta lo que dices, creo que sí tiene que ver con las etapas. Como que no, y lo decíamos el otro día entre risas, pero no es lo mismo lo que contestaría una Jim hoy, 30 años, 2025, que lo que hubieras dicho en el 2020 que tenías 20 años, que lo que nos vas a responder si te lo volviera a preguntar. Hoy, ¿cómo vives los pilares en 5 años? Con las prácticas, o sea, esta introducción la hemos practicado y hace 6 meses tus respuestas también eran muy diferentes. Sí. Pero las mías eran de que Terminator, todos los pilares al mismo tiempo, al máximo, ya sabes. O sea, como que de 0 a 100. Entonces, sí, la vida te enseña lo que necesitas aprender. Pero perdón, te interrumpí. No, pero me encanta. A ver, ¿cómo los vivo yo? Yo creo que siempre regreso a la misma idea, pero es que siento que los pilares no son algo que uno no es independiente de otro. Como que siento que siempre se interconectan, ¿no? Entonces, si te tuviera que hablar de, por ejemplo,
el físico tiene que ver con, o sea, yo los vivo en el día a día, con elegir un poquito mejor entre dos opciones, tanto en la oficina como en mi casa, qué voy a comer y decidir prepararme algo sano la mayoría de las veces. Al mismo tiempo, lo físico se ve como cuando salgo a correr o hago cualquier otro tipo de ejercicio y de repente no se te antoja tanto o la motivación no está tan alta y ahí entra también el mental, ¿no? Como cuáles son mis prioridades y la fuerza de voluntad un poco o el simplemente haber hecho un acuerdo conmigo misma y llevarlo a cabo. O sea, yo dije que iba a seguir este entrenamiento, voy a ir, aunque ahorita no se me antoje tanto, pero voy a ir, ¿no? Al mismo tiempo ahí entra un poco el emocional, que es como también saber regularte, conectar contigo, este diálogo interno tan importante de no decir como la autocrítica, sino como, oye, ya que me voy a ir a acostar, que mi reflexión sea qué salió bien en mi día, qué sí hice, ¿no? Que las dos lo hablamos mucho, como salirnos de que la pregunta no sea qué me faltó o en qué me quedé corta, sino qué fue lo especial de mi día. Claro, sí, me encanta. ¿Qué salió bien, no? ¿Qué agradezco de mi día de hoy? En ese sentido, el espiritual creo que para mí es, pues como la espiritualidad es esta forma de conectarnos con algo mayor que nosotros, pues también lo vivo en como reflexionar sobre qué ha sucedido a lo largo de mi vida y hacia dónde estoy yendo. Entonces, creo que es una suma de momentos y decisiones, de priorizar y de entender dónde estoy físicamente, emocional, cómo me estoy sintiendo, cuáles son mis prioridades en el trabajo, con la familia, en lo social. Coincido mucho con esto que dices de tener conexiones y de priorizar a la gente que queremos, poniendo la calidad sobre la cantidad como el criterio más correcto, ¿no? Y no necesariamente vernos como en esta sociabilidad más de tal vez adolescentes de tener 1000 amigos, sino hoy de verdad cuidar como oro las personas que te serían leales, que han estado ahí para ti, que te apoyan en las buenas y en las malas. Y creo que, pues sí, o sea, el ocupacional también es un reflejo de tus intereses y de tus talentos puestos, o sea, porque, claro, vas a crecer en donde lo haces bien y lo disfrutas y realmente te esfuerzas. Y, por ejemplo, este proyecto que nos ha tomado, pues, un año construir, sí ha sido un reflejo de realmente creo en esto y me mueve y lo disfruto porque lo hago contigo, porque lo compartimos, porque hay un componente social, porque además me siento retada, porque me pide que salga de mi zona de confort y que para crecer hay que retarnos, ¿no? Y que me la crea, que podemos entrevistar a gente que de verdad a veces ves su semblanza y dices, qué cosa, o sea, wow, ya sabes. Entonces creo que hoy yo vivo así los pilares, como en disfrutar el día a día y en tomar estas decisiones que me acerquen a donde realmente quiero encaminar mi vida. Bueno, para esta parte de la entrevista, bueno, nuestro primer episodio ya casi acabando, te tengo una dinámica con esta peculiar cabeza, que también es un recipiente, y que espero que no sea su única aparición. Voy a sacar unos papelitos con preguntas rápidas. Entonces lo leo e inmediatamente me tienes que dar tu respuesta y yo la mía para que también nos conozcan mejor quienes nos estén escuchando. ¿Te parece? Estoy lista. Frase favorita. Mi frase favorita, según yo es de Aristóteles, pero voy a confirmar que sí sea, dice que somos lo que hacemos de manera repetida, que entonces la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Cuál es tu frase favorita? No es un síntoma de salud estar bien integrado en una sociedad profundamente enferma, que nos invita a reflexionar qué cosas de lo que hacemos que pensamos que están bien, realmente no necesariamente es el caso. Me encanta. Okay. Siguiente, ejercicio favorito. Tiene un lugar muy especial en mi vida correr, correr larga distancia, y también disfruto algunos de movilidad. Me gusta mucho hacer como yoga, con mi propio cuerpo o con mi propio peso. ¿El tuyo? Yo, bicicleta de montaña, porque fue lo que mi papá me enseñó desde niña y no hay nada mejor que estar al aire libre en bici, es divertidísimo. Me encanta. Siguiente, herramienta o tendencia de bienestar que amas. El journaling, como platicaba hace rato, tener esta tendencia a sobrepensar. Cuando escribo a manera de limpiar la mente, como que la descanso y además luego puedo regresar, leer y lo uso como de autoconocimiento. Entonces creo que escribir es algo que me fascina. ¿Tú? Yo echar
flojera sin culpa, que siento que todavía no hay una palabra como más aesthetic. Cool. Exacto. Pero déjenos en los comentarios qué palabra le podemos poner. Estamos aquí pensando que puede ser existencia pacífica o resting, hashtag resting, no sé. Háganlo viral. Cállate. Ok, perfecto. Echar hueva, básicamente. Herramienta o tendencia que quieres probar o incorporar en tu vida. Quiero meditar más Ujú. seguido y sí, lo hago poco, la verdad. Quisiera meditar más. Y también, ¿sabes qué? Antes de hacer el maratón de Berlín, estaba como muy cerca a una lesión y hacer hielos y meterme en tina de hielos me salvaron. Ujú. Y lo extraño, la verdad es que aquí no la tengo tan fácil, pero quiero hacer hielos más seguido, que además es algo que vamos a hacer juntas, así Sí. que me emociona. Yo te presto mi tinita que me compré en Amazon. Va. ¿Tú? Yo, ¿cuál era la pregunta? Miren mis interpretaciones todavía. Herramienta que quieres hacer más Ah, sí. de bienestar. Quiero para el podcast probar un retiro de silencio Me encanta. y después encontré en TikTok una terapia energética con caballos que en teoría como que te quitan las malas energías. Entonces, no sé, se me antojó, seguro, no sé, vamos a ir a probarlo. Hagámoslo. Libro favorito de bienestar. Do Hard Things de Steve Magness. Yo Reality Transurfing, que Lo tengo que leer. es un libro medio raro, no sé cómo llegué a él. Y también me gustan todos los de Joe Dispenza. Me encanta. Si pudieras entrevistar a cualquier persona para Mejórate, ¿a quién te gustaría entrevistar? A Steve Magness. ¿Tú? Te sabes mi respuesta. A Wim Hof. Wim Hof, por siempre, lo amo. Y por último, podcast o entrevista de un podcast favorita. El capítulo de Jay Shetty con Mel Robbins. Me encanta. ¿Tú? Yo, Wim Hof, obviamente, con Diaries of a CEO. Amamos Y ya. a Steven. Tenemos nuestra ronda. Ustedes también contéstenos en los comentarios sus tendencias favoritas de bienestar. Bueno, Jim, me encantó tu dinámica. Y ya para cerrar, te voy a hacer una última pregunta. En este año de construir Mejórate juntas, ¿qué aprendizaje te has quedado que nos puedas compartir de toda esta experiencia? El aprendizaje principal es... Yo siento que yo siempre he sido de una personalidad un poco más solitaria. Necesito mucho mi tiempo a solas y cuando era niña me gustaba más... Esto, o sea, si una empresa lo ve, no me contrataría porque todo el mundo es de que teamwork y yo odiaba trabajar con otras personas. Y siento que trabajar contigo, que obviamente influye muchísimo con quien te asocies, pero también toda la experiencia de hacerlo me ha enseñado que sí, obviamente puedes llegar mucho más rápido cuando estás solo, pero que cuando trabajas en conjunto con alguien, a lo mejor el ritmo es un poco más lento, pero sin duda vas a llegar más lejos, vas a llegar mejor y también en tus momentos grises va a haber alguien que te levante el ánimo. Creo que nosotras dos, cada vez que alguien tiene un poco de síndrome del impostor o dudas, ahí está la otra y viceversa. Entonces ha sido padrísimo darme cuenta que, pues sí, que el aspecto social, que es el que yo más subestimaba dentro del bienestar, es importantísimo y es algo que quiero seguir implementando no solamente en el aspecto laboral, pero también en el ejercicio, o sea, empezar a hacer ejercicio con otras personas, abrirme a esa compañía en otros aspectos de mi vida y sorprenderme tan gratamente como ha sido en Mejórate. Me encanta, gracias. Yo creo que mi aprendizaje más grande en este último año, y te lo he compartido muchas veces en diferentes momentos, es que un exceso de planeación y querer como imaginarte, en este caso haciéndolo yo, como intentar imaginarme todos los posibles escenarios de si sucede esto, cómo lo atacamos, si sucede esto otro, imagínate que es total. Más de esta sobrepensada, mi aprendizaje ha sido que esa procrastinación a veces es miedo, es tratar de mitigar la incertidumbre y que te da miedo fracasar. Y nada, me quedo con que ponte en acción. O sea, sé valiente, da un paso, rodéate a las personas correctas que, como lo acabas de decir, el día que tú dudes te digan, no, a ver, para adelante. Y eso he aprendido, que demasiado planear y demasiado querer tener como posibles soluciones y tal, nada, es procrastinar por duda, por miedo,
y hay que ser valientes. Y cuando te pones en acción, como nos sucedió a ti y a mí de las últimas semanas o meses para acá, y aquí sí voy a hacer mención a nuestros invitados, es una cosa brutal que yo no me imaginaba, que sé que tú tampoco, cómo hay gente dispuesta a sumarse a tu proyecto, ayudar. O sea, pasan cosas bien mágicas cuando tú dices, ya, me voy a atrever, lo voy a intentar y voy a dar, está un poco cursi mi comentario, pero voy a dar un paso hacia mis sueños. Y de verdad suceden cosas increíbles. Ese es mi aprendizaje. Qué padre ser compañeras la una de la otra en esta etapa. Yo también lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, te agradezco por este espacio, Mai, por esta primera entrevista, pero también por todos los meses tras bambalinas de porras, lágrimas, felicidad, emoción, etcétera. Ya estamos llegando al final de este primer episodio. Y bueno, muchas gracias por haber sido parte de este primer episodio. Como se pueden dar cuenta, estamos súper emocionadas. Coméntenos qué tipo de cosas relacionadas al bienestar quieren que traigamos a la conversación, qué invitados les gustan. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, que en todos lados nos pueden encontrar como Mejórate con X. Y sobre todo, de verdad, muchas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.